No there. Jerusalén lleva días sintiéndose diferente, no de una manera que se pueda explicar fácilmente con datos meteorológicos o estadísticas geopolíticas, sino de esa forma que te eriza la piel cuando caminas por sus calles empedradas y sientes que algo invisible está a punto de ocurrir. La ciudad más antigua del mundo, sede de 3 de las religiones más poderosas de la historia, escenario de las guerras más largas y las oraciones más profundas que la humanidad ha conocido, volvió a estar en el centro de todo. Esta vez no fue por un conflicto político, ni por un acuerdo diplomático fallido, ni por una decisión de la ONU. Fue la naturaleza misma quien tomó la palabra primero, y lo que dijo dejó a todo el mundo sin respuesta. Hay momentos en la historia en que los eventos se acumulan con tanta rapidez y con tanta coherencia que resulta imposible tratarlos como simples coincidencias. Esto es uno de esos momentos. Lo que vamos a recorrer hoy no es una lista de curiosidades aisladas. Es una serie de eventos conectados por el mismo territorio, el mismo periodo de tiempo y la misma dirección que apuntan hacia algo que millones de personas en el mundo llevan generaciones esperando. Hay tormentas, hay luces en el cielo, hay sonidos que nadie puede explicar, hay la tierra que se mueve, hay plagas que cubren los campos, hay ríos que se secan, hay rituales que se reactivan después de 2000 años de silencio, y hay una ciudad que lleva toda la historia del mundo escrita en sus piedras. Todo comenzó con el granizo. Piedras de hielo del tamaño de pelotas de golf cayeron sobre Jerusalén con una violencia que nadie esperaba esa tarde. Los techos sonaban como tambores de guerra golpeados por gigantes invisibles. Los vidrios de los automóviles explotaron en pedazos que quedaron dispersos por las aceras como constelaciones rotas. Los toldos de los comercios del mercado se hundieron bajo el peso del hielo acumulado. La gente corría despavorida buscando refugio debajo de marquesinas, dentro de tiendas, en portales de edificios, en cualquier rincón que los protegiera de ese ataque blanco que caía del cielo con fuerza de proyectil. Un hombre que filmaba desde su balcón gritó algo que muchos estaban pensando, pero no se atrevían a decir en voz alta. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué granizo ahora? Esto nunca ocurre en este lugar. Y tenía razón. Las tormentas de granizo de esa intensidad no son habituales en Jerusalén. La ciudad tiene un clima mediterráneo con inviernos frescos y lluviosos, y veranos secos y calurosos. Pero el granizo de ese calibre, esas piedras que rebotaban violentamente en los techos metálicos y creaban un sonido ensordecedor en todo el barrio, eso no forma parte del paisaje normal. Varios meteorólogos consultados después del evento reconocieron que la combinación de factores que produjo esa tormenta era inusual. Corrientes de aire frío ártico que descendieron de manera anómala encontraron aire cálido y húmedo proveniente del mar Mediterráneo, y el choque entre esas dos masas de aire generó una convección violentísima que produjo el granizo. Eso es la explicación técnica. Pero el impacto emocional de ver el cielo sobre Jerusalén descargar ese tipo de violencia sobre la ciudad no se resuelve con datos sobre presión atmosférica. Cuando el granizo aflojó un poco, muchos pensaron que lo peor había pasado y empezaron a salir de sus refugios para evaluar los daños. Error. El cielo sobre la ciudad se oscureció de una manera que los residentes describieron como diferente a cualquier tormenta que hubieran visto antes. No era simplemente oscuro. Era opresivo, como si una mano gigantesca hubiera doblado una sábana negra sobre todo el horizonte y la estuviera apretando hacia abajo. El viento regresó de golpe con una intensidad que dobló los árboles del Valle del Cedrón, como si fueran tallos de hierba recién nacida. Los árboles más viejos, los que llevan décadas resistiendo el viento del desierto, se sacudían con una violencia que parecía excesiva para lo que cualquier modelo meteorológico podría predecir. Los relámpagos empezaron a cortar el firmamento, con una frecuencia alarmante, uno tras otro, sin pausa entre ellos, iluminando las cúpulas doradas y los minaretes en destellos de luz blanca que convertían la noche en un estroboscopio gigantesco. El trueno llegó con una fuerza que hizo temblar ventanas en edificios que llevan siglos de pie y que han resistido guerras, invasiones y terremotos. Varias personas describieron cómo los cuadros cayeron de las paredes de sus apartamentos con cada tronada. Un rayo cayó sobre un árbol centenario cerca del Valle del Cedrón y lo partió por la mitad con una limpieza brutal,
arrancando sus raíces del suelo con un estruendo que los vecinos describieron como un cañonazo o una explosión. La corteza del árbol quedó chamuscada y el suelo alrededor del tronco quedó marcado por la descarga eléctrica de una manera que los fotógrafos que llegaron después documentaron con asombro. La escena completa, filmada desde docenas de teléfonos y cámaras de seguridad de comercios y edificios de la zona, comenzó a circular por las redes sociales en cuestión de minutos. Para cuando el video del árbol partido apareció en las principales plataformas, ya tenía cientos de miles de visualizaciones. La gente lo compartía acompañado de comentarios que iban desde el análisis meteorológico hasta la cita bíblica. Y en ambos extremos del espectro había algo en común: la sensación de que lo que estaban viendo era notable, fuera de lo ordinario, digno de atención más allá del parte meteorológico. Hay un versículo en los Salmos, el 97, que dice que los relámpagos de Dios iluminan el mundo y la tierra tiembla al verlos. Muchas personas que estaban mirando esas imágenes esa noche pensaron exactamente en esas palabras, no porque sean supersticiosas o irracionales, sino porque hay algo en ver el cielo romperse en llamas sobre una ciudad tan cargada de historia y significado espiritual que te obliga a preguntarte si la naturaleza está tratando de decir algo que los seres humanos llevamos demasiado tiempo sin querer escuchar. Esa pregunta no se fue cuando terminó la tormenta. De hecho, se intensificó con todo lo que vino después en las horas y los días siguientes. La lluvia no paró. Durante horas y horas, una cortina de agua se negó a moverse de encima de Jerusalén con una obstinación que los meteorólogos describieron como inusualmente prolongada para ese tipo de sistema frontal. Los sistemas de drenaje de la ciudad, que ya habían sido castigados por el granizo y los primeros aguaceros, simplemente cedieron ante el volumen de agua. El líquido comenzó a correr por las calles estrechas de la ciudad vieja como si fueran ríos repentinos surgidos de la nada. Automóviles de todos los tamaños quedaron atrapados hasta el capó en las avenidas principales. Los conductores los abandonaban y huían a pie hacia las aceras elevadas, mirando hacia atrás con una mezcla de incredulidad y resignación. Comerciantes de la zona del Shuk, el mercado cubierto de la ciudad vieja, intentaban salvar sus mercancías moviendo cajas hacia los estantes más altos, mientras el agua entraba por debajo de las puertas con una presión que nada podía detener. Las especias, las telas, los recuerdos religiosos, todo lo que durante décadas había adornado los puestos del mercado quedó mojado, arrastrado, destruido. En algunos barrios cercanos a la ciudad antigua, la corriente era tan fuerte que arrastraba recipientes de basura y restos de madera a lo largo de callejones que en tiempos normales apenas tienen espacio para que pasen dos personas caminando en sentido contrario. Quien veía las imágenes desde lejos podía pensar que estaba viendo alguna ciudad tropical durante la temporada de huracanes, no la antigua capital espiritual del mundo que lleva más de 3000 años de historia registrada. Los expertos explicaron después del evento que el suelo ya estaba completamente saturado por lluvias anteriores de esa misma semana. Cuando llegó el aguacero más intenso, la tierra simplemente no pudo absorber nada más, y todo comenzó a fluir directamente hacia las calles y las zonas bajas de la ciudad. El sistema de alcantarillado, diseñado para manejar los caudales habituales de Jerusalén, se vio completamente superado. Pero varios testigos señalaron algo que los datos técnicos no terminan de explicar satisfactoriamente. En mitad del aguacero más intenso, el viento de repente se detuvo por completo. No fue disminuyendo poco a poco como suele ocurrir cuando una tormenta pierde energía. Simplemente paró. En un segundo estaba soplando con fuerza y al siguiente el aire quedó absolutamente quieto. El agua en las calles siguió moviéndose con la misma fuerza, como si algo que no se podía ver la estuviera empujando hacia adelante. Esos pocos minutos de calma extraña en medio del caos fueron, para muchos residentes que los vivieron, el momento más perturbador de toda la noche. No el granizo, no los relámpagos, no las inundaciones. Ese silencio súbito en medio de la tormenta. Varios testigos lo describieron en videos que publicaron horas después. El ruido del agua seguía corriendo por las calles, pero el viento había desaparecido completamente. La atmósfera se sentía tensa, cargada de una electricidad que no era eléctrica, como una sala llena de personas que están aguantando la respiración antes de algo que no termina de llegar, pero que todos sienten que está muy cerca.
Cuando las nubes finalmente comenzaron a separarse en el horizonte, algo ocurrió que dejó a toda la ciudad sin palabras, sin explicaciones y sin capacidad de responder con indiferencia. Un rayo de luz atravesó los bordes de las nubes y descendió suavemente hacia el Monte de los Olivos. No era el rayo brusco y azuloso de un relámpago. No tenía la frialdad artificial de un reflector de búsqueda de avión o de un dron militar sobrevolando la ciudad. Era una luz que varios testigos describieron independientemente con la misma palabra, cálida, casi dorada, con una calidez que no correspondía a la hora ni a la temperatura del aire después de la tormenta. Y dentro de esa luz, envuelta en ese resplandor que no parpadeaba ni oscilaba, había una figura. Los primeros en verla fueron un grupo de peregrinos que estaban de pie cerca de la cima del Monte de los Olivos, el monte desde el cual Jesús observó Jerusalén y lloró por ella, el monte desde el que ascendió al cielo según el relato de los Hechos de los Apóstoles. Eran personas que habían llegado desde varios países para visitar los lugares sagrados de la ciudad, y cuando vieron la luz, todos se detuvieron al mismo tiempo como si alguien hubiera dado una orden silenciosa. Una figura de forma claramente humana, vestida con lo que muchos describieron como una túnica blanca luminosa de una blancura que no tenía equivalente en ningún material terrestre conocido. Alrededor de esa figura central se movían formas más pequeñas, figuras que los testigos describieron como aladas. A 3.7 magnitude earthquake occurred near. Estuviera siendo custodiado y escoltado desde el cielo. Los peregrinos que estaban más cerca de donde la luz descendía se quedaron completamente inmóviles. Algunos cayeron de rodillas sin poder explicar después qué fue lo que los movió a hacerlo. No fue una decisión consciente, fue una respuesta del cuerpo antes de que la mente tuviera tiempo de procesar lo que los ojos estaban viendo. Otros empezaron a llorar sin razón aparente, el tipo de llanto que no nace de la tristeza, sino de una emoción que no tiene nombre en ningún idioma. Una voz en uno de los videos que se viralizaron horas después preguntó lo que todos estaban pensando: ¿es Jesús? La figura que estaban viendo coincidía en cada detalle con la imagen que los creyentes llevan grabada en la memoria desde la infancia: pelo largo y oscuro, hay barba, una expresión de paz que no se puede fabricar ni imitar, y la luz que la envolvía no se movía con el viento ni fluctuaba como las llamas de una vela o el parpadeo de un foco. Se quedaba ahí, firme, estable, casi desafiando la lógica de todo lo que el firmamento había hecho en las horas anteriores. En el libro del Apocalipsis, el primer capítulo, versículo 7, hay una declaración que dice: «Miren que viene con las nubes y todo ojo lo verá». Esas palabras resonaron con fuerza en quienes estaban viendo esas imágenes y en quienes las filmaban temblando. Era una ilusión óptica creada por la dispersión de la luz a través de las capas de nubes que se estaban disolviendo después de la tormenta. ¿Era un efecto atmosférico raro que creó la silueta de una figura humana dentro de un haz de luz solar filtrada? ¿O era algo más? O nadie pudo dar una respuesta definitiva que convenciera a todos. Y eso, en cierto modo, fue lo más impactante de todo. No la visión en sí misma, sino el hecho de que nadie pudo descartarla con seguridad. Los videos se multiplicaron con una velocidad que desbordó todos los intentos de análisis sistemático. Personas de diferentes barrios de Jerusalén decían haber visto la misma luz desde ángulos distintos y en diferentes momentos de su aparición, lo que descartaba que fuera el reflejo de un único proyector o una imagen manipulada digitalmente en un solo video. Analistas de imágenes que revisaron las grabaciones señalaron que la coherencia entre los distintos videos filmados desde distintos puntos era difícil de explicar si se trataba de un artefacto óptico localizado. Entonces apareció algo más que añadió una nueva dimensión a lo que estaba ocurriendo. Un hombre que vivía en otro barrio de Jerusalén publicó un comentario en uno de los videos más vistos, diciendo que él también había grabado algo aquella noche, pero no una imagen, un sonido. Lo subió a las plataformas y la gente que lo escuchó experimentó una reacción visceral que fue difícil de articular en palabras. No era trueno, no era un avión ni un helicóptero, no era el rugido de ningún motor conocido. Era una vibración metálica, profunda y sostenida, que se extendía por el aire como si alguien hubiera tocado una trompeta enorme al otro lado de las nubes, y la nota siguiera resonando mucho después de que el aliento que la produjo se hubiera agotado. Docenas de personas de distintos barrios de la ciudad,
y luego más personas de ciudades a casi 50 kilómetros de distancia confirmaron haberlo escuchado exactamente al mismo tiempo, sin que ninguna de ellas hubiera coordinado su testimonio con las otras. Lo más inquietante no fue el sonido en sí mismo, fue el contexto en que ocurrió. Durante los segundos en que ese sonido se escuchó, el viento se había detenido de nuevo, exactamente como había ocurrido antes durante la tormenta. Solo ese zumbido metálico llenaba el aire. Quienes lo escucharon en persona describieron la sensación como algo que vibra dentro del pecho, no solo en los oídos. No como cuando escuchas música con los bajos muy altos, algo diferente. Como si el sonido no viniera de afuera, sino de adentro del aire mismo, de adentro de las piedras de la ciudad, de adentro de algo que está en todas partes al mismo tiempo. Los primeros comentarios en línea intentaban compararlo con algo conocido: un avión a gran altitud, una tubería de gas bajo presión extrema, el paso de un tren subterráneo. Pero ninguna de esas comparaciones convencía a quienes lo habían escuchado directamente. En el libro del Apocalipsis, el capítulo 8 describe a 7 ángeles que reciben 7 trompetas para tocarlas en momentos cruciales de la historia del mundo. La primera trompeta, la segunda, cada una anuncia algo. A lo largo de toda la Biblia, desde el Éxodo hasta el Nuevo Testamento, el sonido de trompetas no es decorativo. Anuncia la presencia de Dios, convoca al pueblo, señala un cambio inminente. Cuando el sonido metálico que resonó sobre Jerusalén esa noche llegó a los oídos de personas que conocen esos textos, la asociación fue inevitable y perturbadora. Podría ser simplemente una onda de presión atmosférica creada por el movimiento de las nubes de tormenta, quizás, pero la amplitud geográfica del fenómeno, escuchado de manera simultánea en puntos tan distantes entre sí, complicaba esa teoría de manera significativa. Nadie ofreció una respuesta definitiva, y esa incertidumbre fue, para muchos, más impactante que cualquier explicación científica satisfactoria hubiera podido ser. Pocos días después del sonido y las luces, la Tierra tembló. El movimiento fue breve por suerte, pero lo suficientemente claro para que la gente saliera corriendo a las calles en estado de pánico. Las ventanas vibraron en sus marcos. Las lámparas oscilaron en los techos de las casas y los negocios. Objetos cayeron de los estantes. Personas en varios barrios cercanos a la ciudad vieja, o incluyendo zonas próximas a la cúpula de la roca y al monte del templo, sintieron cómo el suelo se movía debajo de sus pies durante unos segundos, que les parecieron mucho más largos de lo que fueron. Los sismógrafos registraron el evento como un temblor de magnitud moderada, no devastador en términos técnicos, pero perfectamente perceptible para cualquier persona despierta en la ciudad esa mañana. Una mujer que grabó su reacción desde la calle inmediatamente después lo expresó de manera directa y sin adornos. Primero la tormenta más violenta que había visto en años, luego esa luz extraña en el cielo, después ese sonido que nadie podía identificar, y ahora la tierra se mueve. ¿Qué le está pasando a esta ciudad? Varios residentes reportaron haber escuchado un retumbo sordo bajo sus pies justo antes de que comenzara el movimiento visible, o como si algo se desplazara en profundidad antes de manifestarse en la superficie del suelo. Ese detalle fue repetido por testigos de distintas partes de la ciudad, sin que se hubieran puesto de acuerdo entre sí. Cada uno lo describía por separado y con las mismas palabras aproximadas, como un rugido profundo que venía de muy abajo, de muy lejos dentro de la tierra, antes de que el suelo empezara a moverse. Los geólogos tienen una respuesta técnica perfectamente válida para este evento. Jerusalén se asienta sobre líneas de falla activas que forman parte del sistema tectónico más complejo de la región. El Valle del Jordán es parte del sistema de falla sirio-africana, que a su vez es parte del gran sistema de fallas que atraviesa África Oriental y se extiende hacia el norte a través del Mar Rojo. Este sistema ha generado terremotos devastadores a lo largo de la historia. Hay registros de un terremoto en el año 749 después de Cristo, que destruyó ciudades enteras en la Tierra Santa. Los sismólogos modernos son absolutamente claros al respecto. No es una cuestión de si habrá otro gran terremoto en esa zona, sino de cuándo. El riesgo sísmico sobre Jerusalén es real, documentado y permanente, pero lo que los instrumentos sísmicos no pueden medir
es la percepción de los habitantes que habían vivido 5 eventos extraordinarios en menos de una semana: granizo violento, inundaciones repentinas, una figura luminosa en el cielo sobre el Monte de los Olivos, un sonido metálico que nadie podía identificar, y ahora el suelo moviéndose bajo sus pies. Para la comunidad científica, son 5 eventos que tienen explicaciones independientes entre sí. Para quienes los vivieron en carne propia, eran 5 capítulos de una misma historia que se estaba escribiendo ante sus ojos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 7, Jesús dijo que habría hambres y terremotos en diferentes lugares, y que esas cosas serían el comienzo de los dolores de parto. Los dolores de parto no matan, anuncian vida, pero también duelen con una intensidad que recuerda que algo está llegando y no puede ser detenido. A los pocos días del terremoto, llegaron las noticias desde las zonas rurales al sur de Israel. Los agricultores de varios kibutzim y moshavim en el área del Negev describieron algo que primero confundieron con una nube de polvo del desierto acercándose desde el sur. Es algo que ocurre cuando los vientos del Negev levantan la arena y la llevan hacia el norte en forma de pared de polvo. Pero cuando el murmullo se convirtió en rugido y la oscuridad que se acercaba empezó a tener movimiento propio, empezó a ondularse y a cambiar de forma mientras avanzaba, los agricultores comprendieron. Era una plaga de langostas, miles, posiblemente millones de insectos volando en formación compacta y coordina, dibujando una sombra enorme sobre la tierra que los antecedía como un presagio viviente. El sonido de las alas era un zumbido constante y aplastante, que los testigos describieron como ensordecedor, como si el aire mismo se hubiera llenado de electricidad estática que se podía escuchar. En los videos que circularon después, ese sonido era lo primero que llamaba la atención antes de que las imágenes mostraran el tamaño real del enjambre. Era un sonido que te ponía la piel de gallina incluso a través de la pantalla del teléfono. En cuestión de minutos, después de que el enjambre descendió sobre los campos, los cultivos que estaban verdes y cargados de fruto quedaron completamente arrasados. Las hojas desaparecían literalmente mientras se miraba. Los tallos quedaban desnudos y pálidos como palillos, sin una hoja, sin un brote, sin nada que indicara que pocas horas antes habían sido plantas vivas cargadas de producto. Hay contexto científico completo para entender por qué ocurren las plagas de langosta en esa región. Las temperaturas en aumento, los vientos cálidos que traen humedad del Golfo de Adén hacia el interior de Arabia y el Cuerno de África, y ciertos patrones de lluvia que crean condiciones de vegetación abundante en zonas normalmente áridas, pueden crear las condiciones perfectas para que la población de langostas del desierto se multiplique de manera exponencial. Una sola hembra de langosta del desierto puede poner hasta 100 huevos en cada puesta, y en condiciones favorables puede poner varias veces. Bajo las condiciones climáticas correctas, un grupo de unos pocos miles de individuos puede convertirse en un enjambre de miles de millones de insectos en pocas semanas. Eso no es exageración ni metáfora bíblica, es biología documentada. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura tiene sistemas de monitoreo específicos para rastrear el movimiento de las poblaciones de langosta del desierto en tiempo real, porque una sola plaga de ese tamaño puede consumir en un día lo que alimentaría a 35,000 personas durante 24 horas. La región del Medio Oriente y África Oriental ha sufrido algunas de las peores plagas de langosta del siglo en años recientes. En 2020 y 2021, enjambres de dimensiones históricas devastaron cultivos desde Etiopía hasta la India, pasando por Yemen, Omán, Pakistán y partes de la India. Los expertos internacionales describieron la situación como la peor crisis de langosta en décadas y en algunos casos en generaciones enteras, y las condiciones que la generaron siguen presentes en la región, pero varios agricultores israelíes dijeron que algo en esta plaga particular se sentía diferente a las que habían visto antes. No llegaron despacio desde lejos, o a escondidas de aviso, como suele ocurrir cuando el movimiento del enjambre puede rastrearse en los sistemas de monitoreo satelital con suficiente antelación para preparar defensas químicas. Parecieron aparecer casi de repente, como si el enjambre hubiera brotado directamente de la tierra o hubiera caído del cielo sin pasar por las zonas de alerta temprana. Un agricultor que lleva décadas trabajando esas tierras y que conoce bien el comportamiento de las plagas de insectos, miró al cielo cuando la oscuridad se acercó
y dijo mirando directamente a la cámara del teléfono: «Nunca los había visto llegar así de rápido, así de repente». Para los creyentes que habían estado siguiendo los eventos de esa semana, la llegada de las langostas fue el quinto capítulo de una historia que parecía escribirse sola con una coherencia que daba escalofríos. El libro de Joel en la Biblia hebrea habla de una destrucción causada por langostas en términos que los lectores posteriores han interpretado como profecía de eventos futuros, además de descripción de eventos pasados. Joel promete que Dios restaurará los años que la langosta devoró, pero antes de esa restauración, describe una desolación que deja la tierra como un desierto y hace llorar a los sacerdotes. En el Apocalipsis capítulo 9, criaturas similares a langostas emergen del pozo del abismo durante un tiempo de gran tribulación sobre la tierra. Son imágenes que han resonado con fuerza renovada en quienes veían los campos arrasados de Israel y recordaban estas palabras escritas hace siglos. Lejos del bullicio de las ciudades y de los cielos tormentosos de Israel, otro proceso mucho más silencioso pero igualmente perturbador y de implicaciones potencialmente más graves estaba ocurriendo más al este, en el corazón de la región que la Biblia llama Mesopotamia. Los ríos Éufrates y Tigris, las dos arterias de agua dulce, que durante milenios sostuvieron algunas de las primeras civilizaciones del mundo, se estaban encogiendo, no de manera abrupta y espectacular como una inundación o un terremoto, de manera lenta, persistente, implacable. Año tras año, los niveles bajaban un poco más, las riberas retrocedían un poco más hacia el centro del cauce, las zonas de riego perdían acceso al agua un poco antes que el año anterior, y las imágenes satelitales que los científicos climáticos publicaban con regularidad mostraban algo que hasta hace no mucho parecía impensable: tramos enteros del lecho del Éufrates convertidos en tierra seca y agrietada, sin una gota de agua donde antes había suficiente profundidad para navegar. La historia de estos ríos es la historia de la humanidad misma, no como metáfora, sino como hecho histórico comprobado. Las primeras ciudades del mundo emergieron entre esos dos ríos. Ur, la ciudad donde la tradición bíblica dice que nació Abraham. Eridú, considerada por los arqueólogos como posiblemente la ciudad más antigua del mundo. Lagash, Nínive, la gran capital asiria que los profetas hebreos describieron con un detalle que los arqueólogos modernos han confirmado. Babilonia, por la ciudad cuyo nombre evoca el poder y el lujo del mundo antiguo y cuya caída fue profetizada con décadas de anticipación por Isaías. Todas nacieron gracias al agua del Éufrates y el Tigris. La civilización mesopotámica, que nos dio la escritura cuneiforme hace 5000 años, los primeros códigos legales escritos de la historia, los primeros sistemas de astronomía y los primeros relatos épicos que conocemos como literatura, floreció precisamente en el espacio que esos dos ríos abrazaban. Sin esos ríos no habría habido escritura. Sin escritura no habría habido historia registrada. Sin historia registrada, la humanidad sería algo completamente diferente de lo que es. Que esos ríos estén perdiendo caudal de manera sostenida y acelerada es un evento que los historiadores, los especialistas en seguridad hídrica, los geógrafos y los científicos del clima están observando con una alarma que crece en proporción directa a la velocidad a la que bajan los niveles. Las causas son múltiples y se refuerzan mutuamente en un ciclo difícil de romper. El cambio climático global ha alterado significativamente los patrones de precipitación en las montañas de Turquía, donde nacen tanto el Éufrates como el Tigris, reduciendo la cantidad de nieve invernal que se acumula en las cumbres y que alimenta los ríos durante la primavera y el verano. Las grandes presas construidas en Turquía a lo largo de las últimas décadas, especialmente el sistema de represas del sureste anatólico, que incluye la gigantesca presa Atatürk, retienen cantidades enormes de agua que antes fluían libremente hacia Siria e Irak aguas abajo. La demanda de agua para agricultura y consumo humano no para de crecer en todos los países de la cuenca, mientras la oferta disponible disminuye, y el ciclo de sequías que ha afectado a toda la región en las últimas décadas ha acelerado un proceso que ya venía desarrollándose lentamente desde los años 80 del siglo pasado. La situación política alrededor del agua del Éufrates se ha vuelto tan tensa como cualquier disputa territorial. Irak, que depende del Éufrates y el Tigris para casi toda su producción agrícola,
y para una parte significativa del agua potable de su población, ha acusado a Turquía de usar las presas como instrumento de presión política. Siria también ha expresado su frustración por la reducción del caudal que recibe desde Turquía. Las negociaciones diplomáticas entre los tres países sobre el reparto del agua se han vuelto uno de los temas más delicados de las relaciones en la región, superando en complejidad a muchos de los conflictos armados que dominan los titulares de los noticieros. Expertos en seguridad hídrica llevan años advirtiendo que la escasez de agua podría desencadenar los próximos grandes conflictos regionales e incluso globales. En algunos puntos a lo largo del Éufrates, donde el agua ha retrocedido de manera significativa, han emergido estructuras antiguas que llevaban generaciones bajo el nivel del río o enterradas en el limo del lecho. Ruinas de piedra que los arqueólogos identifican como instalaciones del período babilónico o asirio, caminos pavimentados de la época romana, o en restos de edificaciones que ninguna persona viva había visto antes porque estuvieron sumergidas o cubiertas durante siglos. Es como si el río estuviera devolviendo a la superficie una historia que guardó durante todo ese tiempo, revelando capas del pasado que creíamos accesibles solo a través de los textos y que de repente aparecen ante los ojos. Para los arqueólogos y los historiadores, es una oportunidad extraordinaria que no hubieran tenido en circunstancias normales y que tiene un costo humano terrible en la vida de las comunidades que dependen del río. Para los creyentes que conocen el libro del Apocalipsis, sin embargo, la imagen del Éufrates secándose tiene una dimensión adicional que va más allá de la ecología y la geopolítica. En el capítulo 16, versículo 12, pues hay una profecía que describe de manera explícita y literal el río Éufrates secándose para preparar el camino a los reyes del Oriente. Este texto ha estado en los comentarios bíblicos durante siglos. Teólogos, comentaristas y estudiosos de la profecía han debatido su interpretación desde la época de los primeros padres de la Iglesia. Durante la mayor parte de esa historia, la idea de que el Éufrates pudiera literalmente secarse parecía tan improbable que muchos optaban por interpretarlo de manera simbólica. Hoy, para quienes observan los informes hidrológicos y las imágenes satelitales año tras año, la profecía ya no suena tan distante ni tan necesariamente metafórica. En el corazón de todos estos eventos hay una ciudad, siempre la misma ciudad. Jerusalén no es un punto geográfico cualquiera en el mapa de la región, o es el lugar donde la memoria de tres religiones converge de manera que no ocurre en ningún otro lugar del planeta. Para el pueblo judío, Jerusalén es la ciudad del rey David, quien la conquistó para Israel hace 3000 años y la convirtió en la capital del Reino Unido. Es el lugar donde su hijo Salomón construyó el templo que fue durante siglos el centro físico de la adoración y la identidad nacional judía. Es el lugar donde ese templo fue destruido por los babilonios, reconstruido por los exiliados que regresaron, ampliado y embellecido por Herodes el Grande y destruido de nuevo por los romanos en el año 70. Es el lugar hacia el que los judíos de todo el mundo se vuelven al orar 3 veces al día. Cada año durante la Pascua, en millones de hogares judíos de todos los rincones del mundo, la celebración termina con la misma frase que se ha pronunciado en el mismo momento durante 2000 años. El año que viene en Jerusalén. Esas 4 palabras encierran la esperanza más larga y más resistente de cualquier pueblo en la historia humana. Para los cristianos, Jerusalén es el escenario de los eventos que más importan en su fe. Jesús caminó por sus calles durante toda su vida y especialmente durante los últimos días de su ministerio terrenal. Entró a la ciudad en triunfo la semana de su pasión, con la multitud arrojando palmas a su paso. Enseñó en los pórticos del templo con una autoridad que escandalizó a los líderes religiosos de su tiempo. Celebró la última cena con sus discípulos en una sala en algún punto de la ciudad. Fue arrestado en el huerto de Getsemaní, en la ladera del Monte de los Olivos, en la oscuridad de la noche. Fue juzgado, condenado y crucificado en el Gólgota, y resucitó en un sepulcro que hoy está cubierto por la Iglesia del Santo Sepulcro, una de las estructuras más veneradas del mundo cristiano. Cada piedra de esa ciudad lleva el peso específico de esa historia. No es una ciudad donde el cristianismo simplemente comenzó. Es la ciudad donde su historia llegó al momento decisivo. Para los musulmanes, Jerusalén, conocida como Al-Quds, la Sagrada, es la tercera ciudad más santa del Islam, después de la Meca y Medina.
La cúpula de la roca y la mezquita Al-Aqsa se alzan sobre el monte del templo, el espacio más disputado de la tierra. Según la tradición islámica, fue desde ese lugar que el profeta Mahoma realizó su viaje nocturno al cielo, durante el Isra y Miraj, uno de los eventos más significativos de la fe musulmana. El control de ese lugar ha sido durante siglos una fuente de orgullo, de identidad y en muchos momentos de la historia de conflicto armado. Este peso triple, esta superposición de significados sagrados que se remontan a miles de años y que implican a más de la mitad de la población del planeta, convierte a Jerusalén en un lugar radicalmente único en la experiencia humana. Cualquier cosa que ocurra aquí, cualquier tormenta, cualquier temblor, cualquier señal en el cielo, tiene resonancias que van mucho más allá de lo local y de lo inmediato. En el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 3, hay una advertencia que dice que Jerusalén será una piedra pesada para todas las naciones, algo que todas intentarán levantar, pero que a todas hará daño. Eso fue escrito hace más de 2500 años. En el mundo de hoy, estamos con el debate permanente sobre el estatus de Jerusalén en las Naciones Unidas, con las embajadas que se mudan o no se mudan a la ciudad en medio de protestas globales, con el monte del templo como el epicentro de un conflicto que involucra a estados soberanos, organismos internacionales y grupos armados. Esa imagen resulta sorprendentemente actual y precisa. Mientras ocurrían todas estas señales en la naturaleza, la tensión política en la región escaló hasta un punto que los analistas de seguridad describían como el más peligroso en décadas, quizás en generaciones. Israel y Estados Unidos llevaron a cabo operaciones militares coordinadas contra instalaciones de la infraestructura militar iraní en varias ubicaciones. Los objetivos eran sistemas de armamento, instalaciones de producción y centros de mando que, según los análisis de inteligencia de ambos países, representaban amenazas activas y concretas a la seguridad de Israel y de los aliados de la región. La operación fue presentada como un golpe preventivo quirúrgico. La respuesta de Irán fue inmediata y de una escala que sorprendió a muchos analistas que pensaban que Teherán respondería de manera más contenida para evitar una escalada total. Oleadas de misiles balísticos y drones armados cruzaron el espacio aéreo de varios países en el Medio Oriente, en lo que fue uno de los ataques más masivos con misiles que la región había presenciado en tiempos de paz relativa. Las sirenas antiaéreas sonaron simultáneamente en múltiples ciudades de Israel, creando el tipo de escena que sus ciudadanos han aprendido a reconocer como el preludio a algo grave. Los sistemas de defensa Domo de Hierro, David's Sling y Arrow se activaron de manera coordinada, y el cielo nocturno se llenó de trazos luminosos, mientras los proyectiles de intercepción buscaban destruir los misiles entrantes antes de que alcanzaran zonas habitadas. El espectáculo en el cielo era de una intensidad que quienes lo presenciaron dijeron no olvidarán en su vida. Quienes estaban en las azoteas de Tel Aviv, de Haifa, de ciudades del sur cerca de la Franja de Gaza y de puntos fronterizos en el norte, describieron el espectáculo con esa mezcla específica de terror y asombro, que solo se produce cuando el peligro real ocurre ante los ojos, y el cuerpo quiere huir, pero los ojos no pueden dejar de mirar. Alguien que grababa desde un techo dijo algo que resume lo que muchos sintieron. No podíamos distinguir si lo que veíamos era un relámpago de tormenta, el rastro de un misil o algo completamente diferente. Todo se confundía en un mismo espectáculo aterrador que no tenía paralelo en nada que hubiéramos visto antes. Los mercados financieros globales reaccionaron con caídas inmediatas al día siguiente. Los precios del petróleo crudo se dispararon ante el temor de que una guerra regional de mayor escala pudiera interrumpir las rutas de transporte que llevan el crudo del Golfo Pérsico hacia Europa y Asia. Los analistas militares de los principales centros de estudios estratégicos advirtieron que la situación era extremadamente frágil y que cualquier error de cálculo, cualquier misil que cayera en el lugar equivocado, cualquier malinterpretación de las señales, podía convertir un conflicto regional intenso en algo de dimensiones que ningún actor quería, pero que tampoco nadie parecía capaz de detener completamente. En ese contexto de tormenta literal y metafórica, volvió a aparecer algo que los círculos religiosos judíos y una gran parte del mundo cristiano llevan años, décadas, en algunos casos generaciones enteras, esperando. Cerca de Shiloh, la ciudad que fue la primera capital espiritual de Israel,
Antes de que David estableciera Jerusalén como capital política y religiosa del reino, y el lugar donde el tabernáculo, el santuario portátil del desierto, estuvo establecido durante siglos, las autoridades rabínicas supervisaron algo que no tiene precedente en tiempos modernos: un ensayo formal y completo del sacrificio de la vaca roja, el ritual descrito en el libro de Números, en el capítulo 19, que es el requisito de purificación necesario antes de que pueda comenzar el servicio en el tercer templo. La vaca roja de la que habla la Biblia no es cualquier animal. Las especificaciones son extraordinariamente precisas y estrictas. El animal debe ser completamente rojo, sin un solo pelo blanco o negro visible en todo el cuerpo. No debe tener ninguna mancha, ningún defecto, ninguna irregularidad. Nunca debe haber llevado un yugo sobre su cuello ni haber realizado ningún tipo de trabajo. Y las cenizas que se obtienen de su sacrificio y cremación completa se mezclan con agua corriente para crear el agua de purificación, que puede limpiar a las personas que han estado en contacto con la muerte. En el templo antiguo, este ritual era necesario para purificar a los sacerdotes que debían entrar al recinto sagrado, porque en la vida cotidiana el contacto con la muerte era inevitable, y la purificación era el prerequisito para el servicio en el lugar santísimo. Durante casi 2000 años, desde la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo por las legiones romanas del general Tito, no se había encontrado ningún animal que satisficiera todos los requisitos, de manera que las autoridades rabínicas más estrictas estuvieran dispuestas a validar. La tradición dice que desde Moisés hasta la destrucción del templo, solo 9 vacas rojas perfectas fueron sacrificadas en toda la historia de Israel, 9 en más de 1000 años. La 10ª, dice la tradición, será sacrificada por el Mesías mismo, o en los días inmediatamente anteriores a su llegada. Esa rareza del animal requerido y esa densidad profética alrededor del ritual convirtieron a la vaca roja en uno de los símbolos más cargados de expectativa en la tradición judía, y por extensión en la cristiana que comparte las escrituras hebreas. Entonces, varios años antes de los eventos que estamos describiendo hoy, llegaron 5 novillos de Texas a Israel. No fue una coincidencia ni un accidente. Fue el resultado de años de búsqueda meticulosa llevada a cabo por el Instituto del Templo de Jerusalén, que contactó a criadores de ganado en Texas con experiencia en razas específicas y les pidió ayuda para seleccionar animales que pudieran cumplir con los requisitos bíblicos. Los criadores cooperaron. Los animales fueron seleccionados con supervisión rabínica directa. Fueron examinados pelo por pelo, literalmente, o para verificar que no había ningún pelo de otro color escondido entre el pelaje. Fueron verificados para confirmar que nunca habían trabajado. Fueron transportados a Israel y colocados bajo cuidado especial para asegurar que nada los contaminara o los hiciera inadecuados para el ritual. Para muchos en Israel, especialmente en los círculos religiosos más observantes, su llegada fue noticia de primera plana en los medios de comunicación religiosos y una sorpresa para los medios seculares que no sabían muy bien cómo enmarcar la historia para una audiencia que no necesariamente conoce el significado del ritual. Para los estudiosos de la profecía, tanto judíos como cristianos, fue algo de una magnitud mucho mayor que cualquier titular podía capturar adecuadamente. El primer ingrediente de una ecuación que llevaba 2 milenios incompleta finalmente había aparecido en el tablero, y con él la posibilidad de que la siguiente pieza, el ritual completo y definitivo, pudiera ocurrir en un futuro mucho más cercano de lo que cualquier persona viva había pensado en toda su vida. El ensayo en Shiloh fue absolutamente meticuloso en cada detalle. No se trató de una representación simbólica o de una recreación educativa para turistas. Los sacerdotes que participaron se vistieron con las vestiduras rituales completas prescritas en la Torá, cada detalle verificado contra los textos originales en hebreo y contra los comentarios rabínicos acumulados durante siglos. El altar fue construido y preparado según las instrucciones exactas que aparecen en la Biblia hebrea y en los textos de los grandes codificadores medievales de la ley judía. El fuego fue encendido con el procedimiento correcto, y aunque la vaca utilizada en ese primer ensayo tenía 2 pelos negros ocultos entre el pelaje rojo, lo que técnicamente la descalificaba de ser el animal final del ritual, los líderes religiosos que dirigían el evento tomaron la decisión consciente de proceder de todas formas con un sacrificio de práctica.
No fue una decisión tomada a la ligera ni por descuido. Fue una decisión estratégica de preparación. Procedieron precisamente porque querían que el rigor del ritual, cada movimiento, cada gesto, cada pronunciación de las palabras correctas, cada paso del procedimiento de recolección de las cenizas, no quedara grabado en la memoria y en los músculos de los sacerdotes que participaron, de manera que cuando llegara el momento del animal perfecto, el momento que la tradición identifica con la llegada del Mesías, no hubiera ningún error, ninguna vacilación, ninguna duda sobre cómo proceder. Las imágenes del humo subiendo desde el altar en Shiloh, con los sacerdotes vestidos de blanco y el fuego consumiendo al animal sobre la piedra, mientras la luz de la tarde caía sobre las ruinas antiguas de la primera capital espiritual de Israel, circularon por todo el mundo y generaron reacciones que iban desde la admiración reverente hasta la inquietud más profunda. La magnitud de lo que representa ese ensayo para la profecía bíblica no puede minimizarse con honestidad intelectual, independientemente de la perspectiva religiosa desde la que se lo mire. Para los judíos religiosos es una señal de que la preparación para el tercer templo está avanzando de una manera concreta, visible y sin vuelta atrás, con el respaldo de autoridades rabínicas de alto nivel y la inversión de recursos significativos durante décadas. Para los cristianos que estudian la profecía, el tercer templo está directamente relacionado con los eventos descritos en el libro de Daniel, en la segunda carta a los tesalonicenses y en los capítulos centrales del Apocalipsis. Su construcción no es la meta final de la historia, pero sí es uno de los marcadores más claros que las Escrituras identifican como señales de que esa historia se está acelerando hacia su conclusión. ¿Qué tiene que ver todo esto con el Estado moderno de Israel? La respuesta es mucho más de lo que parece a primera vista para quien mira el Medio Oriente principalmente a través del lente de los conflictos políticos actuales. La existencia de Israel como nación independiente en el siglo XX, después de casi 2000 años en que los judíos no tuvieron soberanía sobre ningún territorio, es en sí misma uno de los argumentos más poderosos que existen sobre la fiabilidad histórica de la profecía bíblica. Los profetas hebreos, escribiendo en distintos periodos entre los siglos VIII y V a.C., predijeron con una claridad que asombra que el pueblo judío sería dispersado por el mundo entero, que sufriría persecución en cada lugar a donde fuera, y que eventualmente, después de un periodo largo de exilio, regresaría a su tierra ancestral, no como visitantes ni como minoría tolerada, como nación soberana con gobierno propio y ejército propio y bandera propia. El profeta Ezequiel, escribiendo desde el exilio en Babilonia en el siglo VI a.C., describió ese regreso en términos que combinan lo físico y lo espiritual de una manera que resulta casi cinematográfica en su claridad visual. El capítulo 37 del libro de Ezequiel es uno de los textos proféticos más conocidos de toda la Biblia, el Valle de los Huesos Secos. En esa visión, el profeta es llevado a un valle lleno de huesos humanos completamente secos y blanqueados por el sol, los huesos del pueblo de Israel dispersado y sin esperanza. Entonces Dios le ordena que profetice sobre esos huesos. El profeta lo hace y los huesos empiezan a juntarse, luego se cubren de tendones, luego de carne, luego de piel, pero todavía no tienen vida. Entonces Dios le ordena que llame al viento y el aliento de vida entra en los cuerpos y se ponen de pie, un ejército enorme. Y Dios explica, estos huesos son toda la casa de Israel. El proceso descrito en esa visión tiene una precisión narrativa que resulta notable cuando se compara con la historia real del siglo XX. Los huesos que se juntan corresponden al periodo de las migraciones organizadas hacia Palestina antes de la Segunda Guerra Mundial. La carne y la piel que se añaden corresponden al establecimiento del Estado en 1948 y los años de construcción institucional que siguieron. Pero el cuerpo todavía no tiene el aliento de vida. El aliento vendría después, con la renovación espiritual nacional que el profeta promete en otros capítulos. Los 5 olas de inmigración entre 1881 y 1939 llevaron a judíos principalmente de Europa del Este al territorio que entonces era la Palestina otomana y luego la Palestina del mandato británico. Cada ola fue impulsada, en mayor o menor medida, por alguna forma de presión, persecución o exclusión en los países de origen. Después del Holocausto, el evento más traumático de la historia judía moderna,
aproximadamente 1 millón de sobrevivientes europeos, llegaron al territorio que en 1948 se convirtió en el Estado de Israel. La experiencia del exterminio sistemático había destruido cualquier ilusión de que los judíos podían encontrar seguridad duradera integrándose en las sociedades europeas. El Holocausto no fue la causa del sionismo, pero sí fue el argumento más poderoso y más terrible que el movimiento sionista jamás tuvo para demostrar que la creación de un Estado judío no era un capricho ideológico, sino una necesidad de supervivencia. 800.000 judíos que fueron expulsados o forzados a huir de los países árabes después de 1948, cuando las guerras árabe-israelíes generaron represalias contra las comunidades judías que llevaban siglos viviendo en Marruecos, Irak, Egipto, Yemen, Libia y otros países, encontraron también su nuevo hogar en Israel. Más tarde, 1,5 millones de judíos de la antigua Unión Soviética emigraron a Israel después de la caída del comunismo soviético, en lo que fue una de las migraciones más rápidas y organizadas de la historia moderna. El pacto que Dios hizo con Abraham en el libro de Génesis, capítulo 12, tiene 3 partes que la tradición judía y cristiana identifican con claridad. La primera es la promesa de una tierra específica y geográficamente identificable. La segunda es la promesa de convertirse en una gran nación que sería bendita y que bendeciría a otras. La tercera es la promesa que se extiende más allá del pueblo de Abraham, que a través de su descendencia todas las familias de la tierra serían bendecidas. Esa tercera promesa se cumplió en Jesús de Nazaret, cuya genealogía en el Evangelio de Mateo lo conecta directamente con Abraham. Pero las 2 primeras promesas tienen dimensiones históricas y geográficas que el Nuevo Testamento no cancela ni reemplaza, sino que confirma. El hecho de que Israel exista hoy como nación independiente, después de 2000 años de dispersión total, en el mismo territorio específico que los profetas describieron en textos que tienen más de 2500 años, con el mismo idioma hebreo que fue considerado una lengua muerta en la vida cotidiana durante siglos, y que fue revivido como lengua vernácula cotidiana en el siglo XX gracias al trabajo de personas como Eliezer ben Yehuda, con la misma fe transmitida de generación en generación que sobrevivió al Imperio Romano, a las Cruzadas, a la Inquisición española, a los pogroms rusos y al Holocausto nazi, es para cualquier estudiante serio de la historia un fenómeno sin paralelo en la experiencia humana, y un argumento de primera magnitud para quien esté dispuesto a considerarlo honestamente. Y todo eso converge finalmente en un punto físico muy específico y de dimensiones relativamente pequeñas, pero de significado inconmensurable: el monte del templo en Jerusalén, la explanada donde Salomón construyó el primer templo hace 3000 años, el lugar donde Zorobabel levantó el segundo templo más modesto cuando los exiliados regresaron de Babilonia, el lugar donde Herodes el Grande, en uno de los proyectos de construcción más ambiciosos del mundo antiguo, amplió y embelleció ese segundo templo convirtiéndolo en una de las maravillas arquitectónicas de su época, una estructura cuya magnificencia impresionó incluso a los romanos que la destruyeron. El lugar donde hoy se alzan la cúpula de la roca, con su techo dorado que domina el horizonte de Jerusalén, y la mezquita Al-Aqsa, con su cúpula plateada, y el lugar donde, y según la profecía bíblica que comparten judíos y cristianos, se levantará el tercer templo que será el escenario de los eventos finales de la historia humana, tal como la conocemos. El Instituto del Templo en Jerusalén lleva décadas preparando en la práctica todo lo que necesitaría ese tercer templo para funcionar desde el primer día de su inauguración. Han reconstruido la menorá de oro de 1,5 metros de altura, siguiendo las especificaciones exactas del libro de Éxodo, con la aleación de oro correcta y los brazos en los ángulos precisos. Han recreado la mesa del pan de la proposición, el altar del incienso y los vasos sagrados de plata y oro. Han confeccionado las vestiduras sacerdotales completas, incluyendo el efod y el pectoral del sumo sacerdote, con las 12 piedras preciosas que representan las 12 tribus de Israel. Hoy han llevado a cabo investigaciones genealógicas sistemáticas para identificar a hombres de la línea sacerdotal de Aarón, verificada mediante pruebas de ADN que buscan el marcador Y cromosómico asociado con la herencia sacerdotal Kohanim, que podrían servir en el templo cuando llegue el momento. Existe un programa de entrenamiento activo para esos hombres.
No es simbólico ni decorativo. Es una preparación logística concreta para una función religiosa específica que sus organizadores esperan realizar en el futuro cercano. Bajo las calles de la ciudad, los arqueólogos han desenterrado en los últimos años uno de los descubrimientos más significativos de las últimas décadas en el campo de la arqueología bíblica: el camino de peregrinación del Segundo Templo. Este camino, que conectaba el estanque de Siloé con las escaleras monumentales que subían al monte del templo, fue la ruta que millones de peregrinos recorrieron durante siglos para llegar al templo durante las 3 fiestas de peregrinación: Pascua, Shavuot y Sukkot. Es una calzada pavimentada con grandes bloques de piedra caliza que todavía conservan las marcas del cincel de los canteros que las trabajaron hace 2000 años. Las huellas de generaciones que caminaron sobre esas piedras están grabadas en su superficie. Hay algo profundamente conmovedor en el hecho de que esas piedras existan. Para quienes han argumentado durante años que la narrativa bíblica sobre el templo y Jerusalén es mitología sin base histórica real, cada piedra desenterrada es una respuesta silenciosa pero absolutamente contundente. El templo existió con la grandiosidad que los textos describen. El camino existió como una obra de ingeniería pública de primera magnitud. Los rituales y las peregrinaciones masivas que se describen en los textos sagrados tuvieron lugar sobre ese mismo suelo que hoy los arqueólogos están devolviendo a la luz del sol después de 2000 años de oscuridad. Y la probabilidad de que Jesús mismo caminara por esas piedras en más de una ocasión, subiendo al templo de su padre durante las fiestas como cualquier judío observante de su tiempo, es suficientemente alta para que ningún historiador serio la descarte. En la pared este de Jerusalén, en el sector que da hacia el Valle del Cedrón y el Monte de los Olivos, está la Puerta Dorada, también conocida como la Puerta Oriental o la Puerta de la Misericordia. Lleva sellada casi 500 años. Desde que el sultán otomano Solimán el Magnífico la mandó cerrar en el siglo XVI. Frente a ella, un cementerio islámico fue colocado deliberadamente como barrera adicional. La historia detrás de esas decisiones de cierre dice mucho sobre el poder de la profecía. Solimán había escuchado que el Mesías judío entraría a Jerusalén por esa puerta, y pensó que bloqueándola podría prevenir el cumplimiento de la profecía. Pero el profeta Ezequiel, escribiendo en el siglo VI a.C., ya había dicho que esa puerta permanecería cerrada porque el Señor, el Dios de Israel, había entrado por ella, y solo el príncipe podría abrirla de nuevo. La puerta no estaba cerrada para impedir la entrada. Estaba sellada esperando que el único que podía abrirla llegara. Todo lo que está ocurriendo hoy en y alrededor de Jerusalén puede ser visto como ruido de fondo de un mundo convulso que ha perdido la brújula, o puede ser visto como el crescendo de una sinfonía que lleva milenios componiendo hacia su nota final. Lo que está claro, mirándolo con honestidad, es que el escenario está siendo preparado con una coherencia que resulta difícil de ignorar incluso para quien no tenga predisposición religiosa. Las piezas se están colocando una a una con una precisión que no puede ser simplemente el resultado del azar. El granizo ya cayó sobre Jerusalén con una violencia que nadie esperaba. Las aguas ya corrieron por sus calles empedradas en inundaciones que superaron la capacidad de los sistemas de drenaje. La tierra ya tembló bajo sus cimientos en el momento en que los residentes estaban más alertas. El sonido metálico ya resonó en el aire sobre la ciudad y sobre ciudades a decenas de kilómetros de distancia. Las langostas ya cubrieron los campos del sur de Israel con una velocidad y una completitud que dejó a los agricultores sin palabras. El río Éufrates ya está bajando de nivel año tras año, con tramos enteros de su lecho convirtiéndose en tierra seca. La luna ya se tiñó de rojo en el cielo del Medio Oriente, recordando las palabras del profeta Joel. Las vacas rojas ya están en Israel, vigiladas y cuidadas con esmero. El ensayo del sacrificio ya se realizó en Shiloh con sacerdotes vestidos, altar encendido y cada detalle del ritual ejecutado con precisión. Las vestiduras sacerdotales ya están cosidas, catalogadas y guardadas. Los vasos del templo ya están pulidos, clasificados y listos. Las piedras del camino antiguo que llevaba al monte del templo ya han vuelto a ver la luz del sol. La pregunta que queda no es si están ocurriendo cosas inusuales en este momento. Eso ya nadie lo discute seriamente.
La pregunta más profunda, la que no puede ser respondida por un sismógrafo ni por un análisis de política exterior, es qué significa que todo esto ocurra ahora, junto con esta concentración en un territorio tan pequeño pero tan cargado de significado histórico y espiritual. Y la respuesta a esa pregunta depende de lo que cada persona crea sobre la naturaleza del tiempo, sobre la fiabilidad de los textos sagrados y sobre la posibilidad de que la historia no sea una línea aleatoria que va a ninguna parte, sino una trayectoria con un destino que fue establecido antes de que comenzara. Para quienes creen en la profecía bíblica, el mensaje de estos días es claro y coherente, aunque no sea cómodo. El mundo se está moviendo hacia un punto de convergencia que fue descrito con asombrosa precisión hace miles de años, por personas que no tenían manera de conocer el futuro por medios naturales. Para quienes no comparten esa fe, pero son honestos con lo que observan, los eventos de estos días invitan al menos a una reflexión seria sobre por qué tanta historia, tanta tensión geopolítica y tantos fenómenos que la ciencia puede describir, pero no siempre puede explicar satisfactoriamente, siguen gravitando alrededor del mismo lugar, una y otra vez, con la misma obstinación, como si ese lugar ejerciera una atracción sobre la historia humana que va mucho más allá de la política y de la geografía, y toca algo más fundamental en la naturaleza de lo que somos y de hacia dónde vamos. La promesa que Jesús hizo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 30, dice que la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y todos los pueblos de la tierra lo verán venir sobre las nubes con poder y gran gloria. Eso no es una imagen poética diseñada para consolar a los que sufren. Es una declaración sobre el final de una era y el comienzo de algo completamente nuevo que ningún ojo humano ha visto todavía, pero que la tradición profética viene anunciando desde hace milenios, con una consistencia que no tiene equivalente en ninguna otra tradición religiosa del mundo. El libro de los Hechos registra que cuando Jesús ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos, dos figuras vestidas de blanco se detuvieron junto a los discípulos, que se habían quedado mirando al cielo con los ojos abiertos, y les dijeron: «Este mismo Jesús, que fue llevado de entre vosotros al cielo, vendrá de la misma manera que le habéis visto ir, el mismo monte, la misma ciudad, la misma puerta sellada esperando ser abierta, la misma Jerusalén que lleva siendo el centro de todo desde antes de que comenzara la historia escrita, y que seguirá siéndolo hasta que esa historia llegue a su conclusión». La cuestión no es si algo está pasando, algo siempre está pasando en Jerusalén. La cuestión es si este momento específico, con esta acumulación específica de señales y preparativos y eventos y profecías que se cumplen, es diferente de los momentos anteriores. Y la respuesta honesta es: puede serlo. Las evidencias para considerarlo son más sólidas de lo que ningún titular de noticiario puede comunicar en 20 segundos. Si algo de lo que recorriste hoy contigo mismo, alguna de estas señales que resonó de una manera que no puedes explicar del todo, deja tus reflexiones en los comentarios. Deja tu oración también, si tienes una. Y si quieres seguir explorando las señales, las profecías, los descubrimientos arqueológicos y los misterios que están dando forma al mundo en este momento, suscríbete al canal y continúa esta búsqueda con nosotros. La historia no ha terminado. Lo que viene a continuación puede ser lo más importante que se haya anunciado jamás. Y Jerusalén, fiel a su naturaleza de 3 milenios, seguirá siendo el lugar donde esa historia alcance su punto de llegada. Hay otra señal que no viene del cielo ni de la tierra, sino de un espectáculo que los astrónomos documentan con precisión matemática, pero que los creyentes interpretan con una profundidad que va mucho más allá de las fórmulas orbitales. El mes pasado, observadores en todo el Medio Oriente levantaron los ojos para ver una luna de sangre. El disco lunar, normalmente blanco y frío como una piedra pulida, apareció cubierto de un rojo profundo que iba del carmesí al naranja oscuro, dependiendo del momento de la noche en que se lo mirara. Una luna de sangre es el resultado de un eclipse lunar total, en el que la luz solar filtrada a través de la atmósfera terrestre van a la superficie de la luna, con esos tonos rojizos. Es un fenómeno completamente predecible y calculable con siglos de anticipación. Los astrónomos saben exactamente cuándo ocurrirá el próximo y el que sigue y el que vendrá décadas después de ese. No hay misterio técnico en la luna de sangre, pero lo que no resuelve la astronomía es el peso simbólico que ese fenómeno ha llevado consigo a lo largo de milenios. El profeta Joel, escribiendo hace más de 2500 años,
Declaro con una especificidad que sorprende: el sol se convertirá en oscuridad y la luna en sangre antes del día grande y terrible del Señor. Esas palabras no aparecen en un texto marginal ni en un rollo de segunda importancia. Las citó el apóstol Pedro en su discurso en Pentecostés, el día en que el Espíritu Santo descendió sobre los seguidores de Jesús y dio inicio a la iglesia. Las repite el libro del Apocalipsis en los capítulos que describen las señales que preceden a los eventos finales. La luna roja no es una metáfora vaga ni una imagen decorativa. Es una imagen específica que aparece en textos sagrados con suficiente consistencia como para merecer atención seria cada vez que el cielo la despliega sobre Jerusalén y el Medio Oriente. Poco después de la luna de sangre, otro evento celeste capturó la atención de los que miran el cielo con esos dos lentes simultáneos, el científico y el espiritual, una conjunción rara de Venus y Júpiter, los dos planetas más brillantes del sistema solar vistos desde la Tierra. Los acercó tanto en el cielo nocturno que parecían casi tocar sus discos de luz. Brillaban juntos con una intensidad que hacía imposible ignorarlos. Muchos observadores los describieron como una sola estrella enorme de una luminosidad que no tenía precedente en la memoria reciente. Los astrónomos lo explicaron como una conjunción planetaria, un alineamiento orbital predecible. Los estudiosos de la profecía lo llamaron señal real y lo conectaron con el tipo de evento celestial que, según la tradición, guió a los magos del Oriente hacia Belén hace 2000 años. Sea lo que sea, la conjunción de los dos planetas más brillantes del cielo sobre el territorio de la Biblia, en el mismo periodo en que ocurrían todos los demás eventos que hemos descrito, fue, cuando menos, un detalle que obligaba a detenerse y reflexionar. Hay algo que ocurre en las personas cuando los eventos se acumulan de esta manera. No es pánico. Es algo más sutil, es una sensación de que el tiempo se está condensando, de que las distancias entre los eventos se están acortando, ya de que el ritmo de todo está acelerándose hacia algo que no tiene nombre todavía, pero que se siente inminente. Los físicos tienen un concepto llamado masa crítica, el punto en que una reacción nuclear en cadena se vuelve autosostenida. Hay personas que estudian la profecía, que hablan de algo similar cuando se refieren a los tiempos que estamos viviendo. Un punto en que la acumulación de señales alcanza una densidad que ya no puede ser ignorada, en que las coincidencias se vuelven demasiado numerosas y demasiado coherentes para seguir siendo tratadas como mero azar. No afirmamos que ese punto haya sido alcanzado con certeza. Lo que sí podemos decir con honestidad es que la distancia hacia él parece haberse acortado de manera considerable en un periodo de tiempo muy breve. Volvamos a Israel. O porque hay otra dimensión de lo que está ocurriendo allí, que el debate geopolítico tiende a oscurecer con su propio ruido. La historia del pueblo judío no es solo una historia política, es una historia de supervivencia que no tiene equivalente en ningún otro pueblo de la historia humana. La dispersión del pueblo judío por el mundo, que comenzó con el exilio babilónico en el siglo VI a.C. y se completó dramáticamente con la destrucción de Jerusalén por Roma, en los años 70 y 135 después de Cristo, creó una situación que los historiadores describen como sin precedente. Un pueblo sin territorio propio que logró mantener su identidad cultural, lingüística, religiosa y genética durante casi 2000 años de vida en la diáspora, en condiciones de frecuente hostilidad y persecución sistemática. Otros pueblos de la antigüedad que sufrieron la dispersión y la conquista desaparecieron absorbidos por los imperios que los dominaron. Los fenicios, que eran grandes navegantes y comerciantes del Mediterráneo, se disolvieron en las culturas que los rodeaban y hoy solo existen como memoria arqueológica. Los hititas, que tuvieron uno de los imperios más poderosos del mundo antiguo, desaparecieron como entidad cultural cuando su reino cayó hace más de 3000 años. Los arameos, cuyo idioma fue la lengua franca del Oriente Medio durante siglos, dejaron de existir como pueblo diferenciado mucho antes de la era cristiana. El pueblo judío no siguió ese camino. Algo en la estructura de su identidad, algo en la combinación de su fe, su texto sagrado, sus rituales y su sentido de destino colectivo, creó una resiliencia que desafía todas las explicaciones puramente sociológicas o culturales. Muchos estudiosos de la historia, tanto judíos como no judíos,
han señalado que esa supervivencia es en sí misma uno de los argumentos más poderosos para considerar seriamente los textos que proclaman que ese pueblo tiene una relación especial con el Creador del universo. El retorno a la tierra no fue un proceso ordenado ni fácil ni libre de controversia. Las primeras oleadas de inmigrantes judíos que llegaron a la Palestina otomana a finales del siglo XIX encontraron un territorio que no era el paraíso de sus sueños. La tierra estaba parcialmente descuidada, los caminos eran malos, el paludismo mataba en las zonas pantañosas y la relación con la población árabe que ya vivía allí estaba cargada desde el principio de tensiones que se harían explosivas décadas después. Los primeros pioneros construyeron sin descanso, drenaron pantanos, plantaron bosques, construyeron ciudades desde la nada. Tel Aviv, hoy una metrópolis moderna con rascacielos y una vibrante vida cultural, comenzó como un barrio de arena blanca en las afueras de Jaffa en 1909. Toda esa construcción se llevó a cabo bajo presión permanente, con recursos limitados, en un contexto político siempre incierto y con la amenaza de la violencia siempre presente en el horizonte. Y después del Holocausto, cuando los sobrevivientes de los campos de exterminio llegaron a las costas de Palestina en barcos que el ejército británico intentaba interceptar para cumplir con los límites de inmigración impuestos por el mandato, y cuando esos sobrevivientes, que habían perdido absolutamente todo, lograban finalmente tocar tierra en la playa, y algunos caían de rodillas besando el suelo, algo en esa imagen capturó la esencia de todo lo que los profetas habían descrito: un pueblo regresando de entre los muertos. Una nación renaciendo del horror más absoluto. Los huesos secos de Ezequiel volviendo a la vida, no como metáfora, sino como acontecimiento histórico documentado con fotos y testimonios. El Estado de Israel fue proclamado el 14 de mayo de 1948. 16 horas después de la proclamación, los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria, Irak y Líbano cruzaron las fronteras con el objetivo declarado de destruir el nuevo Estado antes de que tuviera tiempo de consolidarse. Era una situación que desde cualquier análisis militar objetivo parecía imposible de sobrevivir. Un Estado recién nacido, sin armamento pesado real, sin fuerza aérea significativa, con una población civil que incluía a cientos de miles de personas que meses antes habían estado en los campos de concentración nazis, enfrentándose a 5 ejércitos regulares con tanques, artillería pesada y aviación. Los analistas de los servicios de inteligencia occidentales estimaban que Israel no sobreviviría más de 2 semanas. Algunos decían que no llegaría a un mes. Lo que ocurrió fue completamente diferente a esas predicciones. Cuando se firmaron los armisticios a lo largo de 1949, Israel no solo había sobrevivido, sino que había expandido ligeramente su territorio respecto al plan de partición original de la ONU. Como ocurrió, eso es algo que los historiadores militares siguen analizando con atención, y que los creyentes describen sin hesitar con la misma palabra: milagro. Pero hay algo que va más allá de la historia militar y la política de aquel 1948. Hay en la experiencia del pueblo judío una dimensión que el libro de Romanos, capítulo 11, describe con una profundidad que los comentaristas han estado desarrollando durante 2000 años: el misterio de Israel. Pablo escribe que el endurecimiento parcial que le ocurrió a Israel tiene una función en el plan de Dios para la humanidad, y que cuando ese periodo llegue a su fin, cuando la plenitud de los gentiles haya entrado, todo Israel será salvo. Esas palabras han generado más controversia teológica que casi cualquier otro pasaje del Nuevo Testamento. Pero para quienes las toman en serio, el retorno de Israel a su tierra y la preparación para el tercer templo son pasos en una secuencia que fue descrita con anticipación y que se está desarrollando ante los ojos de esta generación exactamente como fue anunciado. En Jerusalén hay un lugar que los turistas visitan cada día y que la mayoría ve sin comprender del todo lo que representa. El muro occidental, conocido en el mundo como el Muro de las Lamentaciones, es lo que queda de los muros de contención que Herodes el Grande construyó alrededor de la plataforma del Monte del Templo, para ampliarla y hacer posible la construcción del templo más grandioso del mundo antiguo. No es un muro del templo mismo, sino del recinto masivo que lo rodeaba, pero es lo más cercano que existe hoy al lugar donde el templo estuvo. Miles de personas llegan cada día a rezar frente a esas enormes piedras de caliza que llevan más de 2000 años en pie.
Introducen papeles escritos con oraciones en las grietas entre las piedras. Oran de pie, moviéndose hacia adelante y hacia atrás en el movimiento llamado davening. Lloran, cantan, celebran bar mitzvahs, hacen juramentos. Todo frente a un muro que es al mismo tiempo una ruina y una presencia viva. Lo que los turistas no siempre saben es que debajo del suelo donde se paran, a pocas decenas de metros de profundidad, están las ruinas de la ciudad herodiana, los barrios ricos de Jerusalén en el tiempo de Jesús, con sus casas de piedra y sus mikvot, los baños rituales que los judíos usaban para la purificación. Y los arqueólogos han excavado túneles bajo el muro occidental, que permiten caminar a lo largo de la base de los enormes bloques de piedra por cientos de metros, ver las marcas de los canteros que tallaron esas piedras hace 2000 años, ver el nivel de la calle original de la época del Segundo Templo a varios metros debajo del nivel actual. Es como bajar en un ascensor hacia el pasado y encontrar que el pasado todavía está ahí, completamente intacto bajo la superficie, esperando ser descubierto por quien tenga la paciencia de excavar. Y sobre esa ciudad enterrada, sobre esas ruinas de la Jerusalén del tiempo de Jesús, sobre los muros que Herodes construyó y que los romanos derribaron parcialmente, se asienta la Jerusalén de hoy, con sus autopistas y sus centros comerciales y sus hospitales universitarios, y sus laboratorios tecnológicos que producen innovaciones que se usan en todo el mundo, con sus 3.000 millones de creyentes que miran hacia ella en sus oraciones diarias, con sus generaciones de arqueólogos que llevan excavando en sus entrañas desde el siglo XIX sin agotar sus secretos, con sus profecías que llevan 2000 años señalando hacia ella como el escenario de los eventos más importantes que la humanidad habrá de presenciar. En los últimos años, el debate sobre el monte del templo se ha vuelto más intenso y más urgente que en ningún otro periodo desde la Guerra de los 6 días, en 1967, cuando Israel capturó la ciudad vieja de Jerusalén y por primera vez en 2000 años tuvo el control militar de ese lugar sagrado. La decisión que tomó el general Moshe Dayan en esos días de junio de 1967 de devolver la administración del monte del templo a la autoridad religiosa islámica, el Waqf Jordano, fue una de las más debatidas de la historia moderna de Israel. Dayan pensó que era una medida de prudencia política para no desencadenar una crisis religiosa de alcance imprevisible. Muchos judíos religiosos la vieron como una renuncia incomprensible al lugar más sagrado de su fe en el momento en que finalmente estaba al alcance del amaño después de 2000 años de exilio. Esa decisión sigue siendo el núcleo de la tensión más explosiva del conflicto árabe-israelí. Israel tiene soberanía formal sobre el monte del templo, pero no puede ejercerla en la práctica sin desencadenar una crisis de proporciones impredecibles que podría involucrar a todo el mundo islámico. Los judíos religiosos que quieren orar en el monte del templo, el lugar donde sus profetas dicen que Dios eligió vivir, están sujetos a restricciones que no existen en ningún otro lugar sagrado del mundo. Un judío que mueva los labios en oración en el monte del templo puede ser detenido por la policía israelí bajo presión de las autoridades islámicas que administran el lugar. Esa paradoja, el Estado judío limitando la práctica religiosa judía en el lugar más sagrado del judaísmo, refleja mejor que cualquier análisis la complejidad irresoluble que rodea a ese lugar desde hace siglos. Y mientras esa paradoja persiste, mientras esa tensión sigue sin resolverse, la preparación para el tercer templo avanza. No en el monte del templo mismo, donde todavía es políticamente imposible, sino en los laboratorios y talleres del Instituto del Templo, en el barrio judío de Jerusalén. En las yeshivot, donde los sacerdotes potenciales estudian los rituales con una meticulosidad que no deja ningún detalle al azar. En los campos donde las vacas rojas son criadas y vigiladas con un cuidado que sería excesivo para cualquier otro animal. En los almacenes climatizados donde las vestiduras están guardadas en las condiciones correctas para preservar las fibras. En las mentes y los corazones de cientos de miles de personas en todo el mundo que creen que están viviendo en el periodo que sus escrituras describen como los días previos al regreso del Mesías. Esa preparación paralela, visible e invisible al mismo tiempo, es quizás el fenómeno más significativo de todos los que hemos descrito. Es más significativo que cualquier tormenta, porque una tormenta pasa en horas
y la preparación continua año tras año. Es más significativo que un eclipse lunar, porque los eclipses son predecibles, y la preparación es un acto de voluntad humana deliberada. Es la señal que no puede ser explicada por meteorología, ni por geología, ni por astronomía. Es la señal de un pueblo que ha decidido que el tiempo ha llegado y que está actuando como resultado de ello, con los recursos y la dedicación que solo la convicción profunda puede sostener durante décadas. Y en el otro lado del mundo hay personas en Buenos Aires y en Ciudad de México y en Miami y en Sao Paulo y en Madrid y en Lagos y en Manila y en Seúl que siguen estos eventos con una atención que no tienen para ninguna otra historia de las que llenan los noticieros. Son personas de diferentes tradiciones y culturas que comparten una misma convicción, que lo que está ocurriendo en Jerusalén importa para ellos aunque estén a miles de kilómetros de distancia, que es relevante para sus vidas, aunque no vayan a visitar esa ciudad nunca, que las señales en el cielo sobre esa ciudad tienen algo que decirles sobre el mundo en que viven y sobre lo que viene. Esa atención global hacia Jerusalén es en sí misma una señal de algo, de que este lugar tiene un poder sobre la imaginación y la esperanza humana que ningún análisis puramente político puede capturar satisfactoriamente. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, Jesús dio una instrucción que se aplica directamente a lo que estamos describiendo. Después de hablar de las señales que aparecerán en el sol, la luna y las estrellas, y de la angustia de las naciones sin saber qué hacer ante el rugido del mar y las olas, dijo: Cuando vean que estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque se acerca vuestra redención. No dijo: Cuando vean estas cosas, entren en pánico. No dijo: Cuando vean estas cosas, construyan búnkers y acumulen provisiones. Dijo: Levantad vuestra cabeza, mirad hacia arriba. La postura física que describe es la de la esperanza, no la del terror. Es la postura del que sabe que lo que viene es bueno, aunque el proceso sea difícil. Es la postura del que entiende el contexto y por eso no es arrastrado por el miedo que paraliza a quienes no lo entienden. Esa es quizás la diferencia más importante entre las personas que están siguiendo estas señales desde la fe y las que las observan desde el miedo o la curiosidad neutral. Para quien conoce el texto profético, los eventos que estamos describiendo no son señales del fin del mundo en el sentido de una catástrofe sin sentido ni propósito. Son señales del fin de una era y del comienzo de otra, de la culminación de una historia que tiene propósito y dirección, del momento en que el arco de la historia finalmente llega al punto hacia el que siempre estuvo doblando. Eso no hace que los eventos sean menos serios ni menos urgentes. Hace que sean más comprensibles. Y la comprensión, aunque no elimine la dificultad, siempre es mejor que la oscuridad. Hay una oración que los judíos rezan desde hace siglos que se llama Alenu. Es una oración que termina con la expresión de esperanza en el día en que el mundo entero reconocerá el reinado de Dios, y toda la humanidad se unirá en la adoración del único Creador. La frase final de esa sección de la oración dice: En ese día el Señor será uno, y su nombre será uno. Es una visión del futuro que no es exclusivista ni destructiva. Es una visión de unidad, de reconciliación, de la resolución de todas las divisiones en algo más grande que cualquier división particular. Y es la misma visión que aparece en los últimos capítulos del Apocalipsis, donde se describe un cielo nuevo y una tierra nueva, donde Dios mismo habita con su pueblo, y toda lágrima es enjugada, y la muerte ya no existe como realidad. Ese es el horizonte hacia el que apuntan todas las señales que hemos descrito en este recorrido. No un final apocalíptico en el sentido de destrucción total y sin sentido, un nuevo comienzo, una restauración. Un cumplimiento de lo que fue prometido hace miles de años por personas que hablaron con una autoridad que no era suya. Y Jerusalén, la ciudad que lleva el nombre de la paz, la ciudad que ha conocido más guerra que casi ninguna otra en la historia, pero que sigue siendo el símbolo de la paz más buscada y más esquiva, es el lugar donde ese cumplimiento ha sido prometido por las tradiciones que representan a la mayor parte de la humanidad creyente. ¿Estamos viviendo en los días previos a ese cumplimiento? Nadie lo sabe con certeza. Nadie tiene acceso a esa información. Jesús mismo dijo con absoluta claridad que nadie sabe el día, ni la hora, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Pero lo que sí sabemos, lo que la acumulación de señales que hemos descrito hoy nos permite decir con honestidad intelectual, es que las piezas están siendo colocadas en el tablero.
Los actores están tomando sus posiciones. Las preparaciones que habrían parecido imposibles hace 50 años están siendo completadas con una tranquilidad que revela que quienes las realizan no tienen dudas sobre lo que están haciendo, ni sobre por qué lo están haciendo. Y Jerusalén, fiel a su vocación de 3000 años, sigue siendo el lugar donde todo converge. Si rezas, reza hoy. Si reflexionas, hazlo con la honestidad que un momento como este merece. Si tienes dudas, tenlas abiertamente, porque las dudas honestas son siempre más productivas que las certezas fingidas. Y si quieres seguir siguiendo esta historia mientras se desarrolla ante nuestros ojos, suscríbete al canal. Porque esta historia no ha terminado. El próximo capítulo puede ser el más importante que hayamos contado. Y lo que está ocurriendo en Jerusalén hoy es la mejor razón que existe para no dejar de prestar atención. Vale la pena detenerse un momento en lo que significa la tormenta que golpeó Jerusalén desde una perspectiva que va más allá de lo inmediato. Tormentas similares han golpeado otras ciudades del mundo, con igual o mayor violencia. Granizos más grandes han caído sobre ciudades de Europa y de América del Norte. Inundaciones más devastadoras han arrasado metrópolis en Asia y África. Lo que distingue a esta tormenta no es su intensidad en términos absolutos. Es el lugar donde ocurrió y el momento en que ocurrió y los eventos que la acompañaron. Es el contexto. El contexto es todo. Una piedra tirada al agua produce siempre el mismo efecto físico. Ondas que se expanden en círculos concéntricos desde el punto de impacto. Pero una piedra tirada en el centro de un estanque tranquilo produce un efecto diferente al ojo que una piedra tirada en un río que ya está agitado. Lo que estamos viendo en Jerusalén es como una piedra tirada en aguas que ya llevan mucho tiempo moviéndose. La tormenta no ocurrió en un vacío. Ocurrió en el contexto del conflicto militar en la región. Ocurrió en el contexto de la preparación del templo. Ocurrió en el contexto de las luces en el cielo y los sonidos inexplicables. Ocurrió en el contexto de un mundo que está mirando a Jerusalén con una atención que no ha tenido desde hace décadas. Y en ese contexto, incluso una tormenta ordinaria tendría peso. Una tormenta extraordinaria tiene un peso que resulta difícil de cuantificar pero imposible de ignorar. Pensemos en la historia del relámpago que golpeó la cúpula de la roca. Ese evento fue filmado por múltiples personas desde múltiples ángulos. Las imágenes mostraron el cielo abrirse en un destello y el rayo descender directamente sobre la estructura dorada más reconocible del horizonte de Jerusalén. No cayó en el barrio residencial de al lado, no cayó en un campo abierto fuera de la ciudad, cayó precisamente sobre el lugar que es simultáneamente el símbolo más visible del Islam, el lugar que la tradición judía identifica como el espacio donde el templo debe ser reconstruido y el lugar que los cristianos asocian con la profecía sobre el regreso de Cristo. Que el relámpago cayera exactamente ahí, sobre ese lugar específico, con cámaras rodando desde varios ángulos, en el momento de mayor tensión geopolítica que la región había conocido en años, pues es el tipo de detalle que no puede ser despachado con una encogida de hombros. El profeta Isaías escribió hace más de 2700 años: el Señor Todopoderoso vendrá con truenos y terremotos y gran fragor, con tormenta y tempestad y llamas de fuego devorador. Isaías 29:6. Esas palabras fueron escritas en un contexto histórico específico sobre el asedio de Jerusalén. Pero los estudiosos de la profecía han notado durante siglos que muchos textos proféticos tienen un doble horizonte. Se refieren a algo inmediato y también apuntan hacia algo más distante en el tiempo. El texto de Isaías sobre el fuego que cae del cielo sobre Jerusalén tiene resonancias que sus primeros lectores entendían en términos de su propia situación histórica, y que los lectores posteriores han seguido encontrando relevantes en sus propios momentos históricos. No porque el texto sea vago y se pueda aplicar a cualquier cosa, sino porque apunta a un patrón que se repite en la historia de ese lugar específico. Hay un detalle en la historia de la tormenta que merece atención adicional. Varios residentes y peregrinos que estaban en el Monte de los Olivos aquella noche describieron algo que los videos no capturan del todo bien: el olor del aire después de los relámpagos. El aire después de una tormenta eléctrica intensa tiene un olor característico que viene de la producción de ozono por las descargas eléctricas. Ese olor es conocido por cualquiera que haya estado al aire libre durante una tormenta severa, pero varios testigos dijeron que el olor que percibieron esa noche era diferente.
No era solo el olor del ozono, era algo que algunos describieron como floral, casi como incienso. Y esa descripción, ese detalle aparentemente menor, fue repetido por varias personas que no se conocían entre sí y que lo mencionaron de manera independiente en diferentes videos y comentarios en línea. El olor a incienso en el aire sobre Jerusalén, en el lugar donde durante siglos el incienso se quemó como parte del servicio diario en el templo, es el tipo de detalle que no encaja en ninguna explicación técnica, pero que tampoco puede ser simplemente descartado. Volvamos al suelo de Israel. Mientras los eventos en Jerusalén captaban la atención del mundo, algo estaba ocurriendo en los cielos sobre otras partes del país que completó el cuadro de una manera que ninguna noticia aislada podía mostrar. En varias ciudades de Israel, personas que salieron a la calle durante la noche reportaron ver objetos luminosos en el cielo que no se comportaban como aviones, ni como helicópteros, ni como drones militares. No eran meteoros porque no caían, sino que se movían con un control aparente. Se acercaban, se detenían, cambiaban de dirección. Algunos orbes de luz pulsaban con un patrón de colores que iba del blanco al azul al rojo. Las grabaciones que se hicieron desde distintos puntos del país mostraban objetos que era difícil clasificar con categorías conocidas. Israel es un país con uno de los niveles más altos de actividad aérea militar del mundo. Su fuerza aérea opera con una intensidad y una regularidad que hacen que el cielo sobre el país esté permanentemente ocupado por aviones, helicópteros y drones de distintos tipos. La población israelí está acostumbrada a ver aeronaves de todo tipo a cualquier hora del día o de la noche. Eso hace que cuando alguien que vive allí dice que lo que vio en el cielo no era ninguna aeronave conocida, esa persona está hablando con el nivel de referencia más alto posible. No es alguien que confunde un avión comercial con un ovni, porque no está acostumbrado a ver aviones. Es alguien que ha crecido viendo todo tipo de aeronaves militares y civiles, y que dice que lo que vio no encajaba en ninguna de esas categorías. Esto no pretende afirmar que los objetos en el cielo de Israel son de origen extraterrestre, ni que son ángeles, ni que son naves de ninguna civilización desconocida. Lo que sí puede decirse es que hay objetos en el cielo de Israel que no pueden ser identificados con certeza, y que aparecen en un contexto en que muchas otras cosas inusuales están ocurriendo al mismo tiempo. Y esa coexistencia de fenómenos inexplicables sobre el mismo territorio, en el mismo periodo de tiempo, es algo que merece atención honesta independientemente de la conclusión a que se llegue sobre sus causas. La Biblia no es ajena a la presencia de seres y objetos no identificados en el cielo. El profeta Ezequiel, en el primer capítulo de su libro, describe una visión de 4 seres vivientes que se movían bajo una bóveda cristalina con 4 ruedas que giraban en cualquier dirección sin necesidad de girar, con ojos alrededor del borde de las ruedas, y fuego y relámpagos entre los seres. Esa descripción ha sido objeto de fascinación durante siglos. Algunos interpretan el texto como una visión pura. A 3.7 magnitude earthquake occurred near. Usaba el único vocabulario disponible para él en su tiempo para describir algo que estaba viendo y que no tenía categorías previas en las que encuadrarlo. Lo que es innegable es que la Biblia habla de seres y fenómenos celestes que van mucho más allá de lo que la cosmología común y corriente puede acomodar. Hay otro aspecto de los eventos recientes que merece ser mencionado porque es uno de los más discutidos en los círculos que siguen la profecía bíblica con seriedad. Se trata del papel de los medios de comunicación en la difusión de estas señales. En cualquier momento anterior de la historia, la mayor parte de estos eventos habría ocurrido sin que el mundo lo supiera. Una tormenta en Jerusalén en el siglo V a.C. solo era conocida por quienes vivían allí, o por los viajeros que llegaban semanas o meses después, y traían relatos de segunda mano. Un relámpago sobre el templo en el tiempo de Herodes podía ser conocido en Roma o en Alejandría solo a través de los testimonios de mercaderes que cruzaban el Mediterráneo. El mundo era grande y lento. Hoy el mundo es pequeño y rápido. Un video filmado desde un balcón en Jerusalén a las 2 de la mañana puede tener 1 millón de visitas en Tokio, Sao Paulo y Chicago antes de que amanezca en Israel. Las tormentas, los sonidos extraños, las luces en el cielo, los sismos, las plagas de langosta. Todos esos eventos pueden ser vistos en tiempo casi real por cualquier persona en cualquier parte del planeta que tenga un teléfono inteligente. Eso significa que por primera vez en la historia, las señales que ocurren sobre Jerusalén
pueden ser literalmente vistas por todo el mundo en el momento en que ocurren. El Apocalipsis describe momentos en que todos los pueblos de la tierra verán ciertos eventos. Durante la mayor parte de la historia de ese libro, esa descripción parecía hipérbole o milagro. Hoy es simplemente tecnología. Eso no prueba nada por sí solo. La tecnología puede amplificar tanto la verdad como el engaño. Videos pueden ser fabricados. Eventos pueden ser malinterpretados. La velocidad con que la información se difunde en la era de las redes sociales es proporcional a la velocidad con que la desinformación se difunde. Hay que tener cuidado, hay que verificar, hay que pensar antes de compartir. Todo eso es verdad. Pero lo que también es verdad es que la existencia de la tecnología que permite que estas señales sean vistas globalmente en tiempo real es en sí misma un elemento del panorama actual que no existía en ninguna generación anterior. Es un elemento del que las profecías parecían anticipar la existencia, aunque no pudieran nombrar el mecanismo específico. Hay una pregunta que inevitablemente surge cuando se recorre todo lo que hemos recorrido hoy. ¿Qué debería hacer alguien con esta información? Si las señales son reales, si la profecía es confiable, si el tiempo se está acortando hacia algo, ¿qué se supone que debe hacer una persona con eso? La respuesta que dan los textos proféticos es sorprendentemente práctica y sorprendentemente sobria. No dicen, vende todo lo que tienes y espera el fin en una montaña. No dicen, desconéctate del mundo y espera que todo explote. Dicen, vive con propósito. Ama al prójimo con la misma intensidad con que amarías si supieras que el tiempo es corto. Haz las paces con quienes están cerca. Cuida a los que no tienen quien los cuide. Di las verdades que tienes miedo de decir. Reconcíliate con quien necesites reconciliarte. Reza con más profundidad de la que has rezado antes. Eso es lo que los profetas, los apóstoles y Jesús mismo recomendaron como respuesta a las señales de los tiempos. No el pánico, no el fanatismo, no el aislamiento, sino una vida más intensa, más honesta, más generosa, más conectada con lo que realmente importa. Una vida que no necesite lamentarse de haber desperdiciado el tiempo cuando el tiempo llegue a su fin. Una vida que cuando mire hacia atrás pueda decir que se vivió con plena conciencia de su contexto y de su significado. Eso es lo que Jerusalén sigue encenando al mundo con sus tormentas y sus relámpagos y sus piedras antiguas y su muro occidental y su puerta sellada y sus vacas rojas y sus sacerdotes entrenados y su camino de peregrinación desenterrado. Que hay una historia más grande que la nuestra, que esa historia tiene un autor, que ese autor no ha abandonado el proyecto, y que las señales que aparecen en el cielo y en la tierra no son el anuncio del desastre, sino el anuncio del cumplimiento de lo que fue prometido. Gracias por llegar hasta aquí. Si algo de lo que escuchaste hoy te movió a pensar de manera diferente sobre el tiempo que estamos viviendo, comparte ese pensamiento. Deja una oración en los comentarios si tienes fe. Vos deja una reflexión si tienes dudas. Y suscríbete al canal si quieres seguir explorando estas realidades con la seriedad que merecen. Jerusalén no ha terminado de hablar. Y nosotros no hemos terminado de escuchar. Hay un último elemento que vale la pena mencionar antes de cerrar este recorrido, porque es quizás el más personal de todos. En medio de todas estas señales cósmicas y geopolíticas y arqueológicas, hay millones de personas ordinarias que viven en Jerusalén, en Israel, en el Medio Oriente, que no están pensando en la profecía mientras hacen la compra o llevan a sus hijos al colegio o van a trabajar por la mañana. Personas que viven con el zumbido permanente de la tensión de fondo, con el sonido de las sirenas que de vez en cuando interrumpen una tarde de domingo. Con la conciencia de que en cualquier momento las cosas pueden cambiar de manera radical. Personas que tienen miedo, que tienen esperanza, que aman a sus familias, que quieren lo mismo que quieren las personas en cualquier otra parte del mundo: seguridad, salud, un futuro para sus hijos. Esas personas son el corazón humano de todo esto, no las teorías proféticas, no los análisis geopolíticos, no los debates teológicos. Los seres humanos que viven en ese territorio cargado de significado y que cada día se levantan y enfrentan su día con el peso de toda esa historia sobre los hombros, aunque no lo piensen de manera consciente. El joven estudiante de Jerusalén que estudia ingeniería y no sabe nada de la vaca roja, pero que cuando hay una alarma de misiles corre al refugio con la misma velocidad que cualquier otro joven en su lugar.
O la anciana del barrio de Mea Shearim, que lleva 80 años rezando en el mismo idioma que su bisabuela rezó, y que sabe exactamente dónde está el muro occidental, aunque nunca haya necesitado un mapa para llegar ahí. El niño de 6 años, que en Ramadán escucha el azán 5 veces al día, y que ha crecido con la mezquita como el sonido de fondo de su vida. Todos ellos son parte de la historia que estamos contando, aunque ningún titular los mencione nunca por su nombre. Y hay algo que une a todas esas personas, algo que va más allá de sus diferencias religiosas y políticas y culturales. Todos viven bajo el mismo cielo, todos caminan sobre el mismo suelo, todos respiran el mismo aire de Jerusalén, todos están, quiéranlo o no, involucrados en la historia más larga y más significativa que la humanidad ha contado, y todos, a su manera, esperan algo. Los judíos esperan al Mesías, los cristianos esperan el regreso de Cristo, los musulmanes esperan el día del juicio y la justicia de Dios. Las esperanzas son diferentes en su forma, pero convergen en algo común: la convicción de que la historia no es un accidente y que tiene un destino. Esa convicción compartida, ese horizonte de esperanza que las tres tradiciones abrahámicas comparten, aunque lo expresen de maneras muy diferentes, es quizás la señal más profunda de todas. No la tormenta, no el relámpago, no la luna de sangre, no las vacas rojas, sino el hecho de que miles de millones de personas en el mundo siguen mirando hacia Jerusalén con la convicción de que ahí está el centro de algo que todavía no ha terminado de revelar su significado completo. Esa atención sostenida, no esa esperanza que sobrevive guerras y decenios y siglos de frustración, es en sí misma evidencia de algo, de que hay algo en ese lugar que responde a algo en lo más profundo de la naturaleza humana, algo que ninguna otra ciudad del mundo ha logrado nunca generar con la misma intensidad y la misma duración. Jerusalén existe desde hace más de 3000 años como ciudad y probablemente desde mucho antes como lugar sagrado. Ha sido destruida y reconstruida múltiples veces. Ha cambiado de manos docenas de veces. Ha sido habitada por docenas de pueblos diferentes, pero sigue siendo Jerusalén. Sigue siendo el centro. Sigue siendo el lugar al que el mundo mira cuando quiere entender algo sobre la condición humana y sobre la relación entre el cielo y la tierra. Eso no es geografía, es destino.